El saber, que es ante todo o de modo inmediato nuestro objeto, no puede ser sino aquello que es el mismo saber inmediato, saber de lo inmediato o de lo que es. Debemos mantener aquí un comportamiento igualmente inmediato o receptivo, es decir, no alterar nada en este saber tal y como se nos ofrece y mantener la aprehensión completamente aparte de la concepción. El contenido concreto de la certeza sensible hace que ésta se manifieste de un modo inmediato como el conocimiento más rico e incluso como un conocimiento de riqueza infinita, a la que no es posible encontrar límite si vamos más allá en el espacio y en el tiempo en que se despliega. Como si tomásemos un fragmento de esta plenitud y penetrásemos en él mediante la división. Este conocimiento se manifiesta, además, como el más verdadero, pues aún no ha dejado a un lado nada del objeto, sino que lo tiene ante sí en toda su plenitud. Pero, de hecho, esta certeza se muestra ante sí misma como la verdad más abstracta y más pobre. Lo único que enuncia de lo que sabe es esto, que es. Y su verdad contiene solamente el ser de la cosa. La conciencia, por su parte, es en esta certeza solamente como puro yo, y yo soy en ella solamente como puro este, y el objeto asimismo como puro esto. Yo, no estoy cierto de esta cosa, porque me haya desarrollado aquí como conciencia y haya puesto en marcha el pensamiento de diversos modos. Ni tampoco porque la cosa de que estoy cierto sea en ella misma, atendiendo a multitud de diversas cualidades, una relación plena de riqueza o un múltiple comportamiento con respecto a otras. Nada de esto interesa a la verdad de la certeza sensible. Ni el yo, ni la cosa tienen aquí la significación de una mediación múltiple. El yo no significa un representarse o un pensar múltiple, ni la cosa tiene la significación de múltiples cualidades, sino que la cosa es. Y es solamente porque es. Ella es. He ahí lo esencial para el saber sensible. Y este puro ser, o esta inmediatez simple, constituye la verdad de la cosa. Y asimismo, la certeza, como relación, es una pura relación inmediata. La conciencia es yo, y nada más. Un puro este. El singular sabe un puro esto, o lo singular. Pero, si nos fijamos atentamente, vemos que en el puro ser, que constituye la esencia de esta certeza y que ésta enuncia como su verdad, se halla en juego mucho más. Una certeza sensible real no es solamente esta pura inmediatez, sino un ejemplo de ella. Entre las innumerables diferencias que aquí se presentan, encontramos en todos los casos la distinción fundamental, a saber, la de que en esta certeza quedan enseguida fuera del puro ser los dos estos mencionados, el este como yo y el esto como objeto. Y si nosotros reflexionamos acerca de esta diferencia, vemos que ni el uno ni el otro son en la certeza sensible solamente como algo inmediato, sino al mismo tiempo como algo mediado. Yo tengo la certeza por medio de un otro, que es precisamente la cosa, y esta, a su vez, es en la certeza por medio de un otro, que es precisamente el yo. Esta diferencia entre la esencia y el ejemplo, entre la inmediatez y la mediación, no la establecemos solamente nosotros, sino la encontramos en la certeza sensible misma.
y debemos acogerla en la forma como está en ella, y no tal y como nosotros acabamos de determinarla. En ella, lo uno está puesto como lo que es de un modo simple e inmediato, o como la esencia, es el objeto. En cambio, lo otro lo está como lo no esencial y mediado, que es allí no en sí, sino por medio de un otro, el yo. Un saber que solo sabe el objeto porque él es y que puede ser o no ser. Pero el objeto es lo verdadero y la esencia. Es indiferente a ser sabido o no, y permanece aunque no sea sabido. En cambio, el saber no es si el objeto no es. Deberá, pues, considerarse el objeto para ver si es, en realidad, en la certeza sensible misma, una esencia como la que pretende ser. Si su concepto de ser esencia corresponde al modo como se halla presente en dicha certeza. Para lo cual, no debemos pararnos a reflexionar y meditar sobre lo que en verdad pueda ser, sino considerarlo solamente tal y como la certeza sensible lo tiene en ella. Hay que preguntarle, por tanto, a ella misma, ¿qué es el esto? Si lo tomamos bajo la doble figura de su ser como el ahora y el aquí, la dialéctica que lleva en él cobrará una forma tan inteligible como el esto mismo. A la pregunta de ¿qué es el ahora? Contestaremos, pues, por ejemplo, el ahora es la noche. Para examinar la verdad de esta certeza sensible, bastará un simple intento. Escribiremos esta verdad. Una verdad nada pierde con ser puesta por escrito, como no pierde nada tampoco con ser conservada. Pero si, ahora, este mediodía, revisamos esta verdad escrita, no tendremos más remedio que decir que dicha verdad ha quedado ya vacía. El ahora, que es la noche, se conserva, es decir, se le trata como aquello por lo que se hace pasar, como algo que es, pero se muestra más bien como un algo que no es. El ahora mismo se mantiene, sin duda, pero como algo que no es noche, y asimismo se mantiene con respecto al día, que ahora es como algo que no es tampoco día o como un algo negativo en general. Por tanto, este ahora que se mantiene no es algo inmediato, sino algo mediado, pues es determinado como algo que permanece y se mantiene por el hecho de que un otro, a saber, el día y la noche, no es. Lo que no impide que siga siendo tan simplemente como antes, el ahora, y que sea, en esta simplicidad, indiferente hacia lo que sigue sucediendo en torno a él. Del mismo modo que la noche y el día no son su ser, tampoco él es día ni noche. No le afecta para nada a su ser otro. A algo simple, que es por medio de la negación, que no es esto ni aquello, un no esto al que es también indiferente el ser esto o aquello, lo llamamos un universal. Lo universal es, pues, lo verdadero de esta certeza sensible. Como un universal, enunciamos también lo sensible. Lo que decimos es esto, es decir, el esto universal, o ello es decir, el ser en general. El ser en general. Claro está que no nos representamos el esto universal o el ser en general, pero enunciamos lo universal. O bien, no nos expresamos sencillamente tal como lo suponemos en esta certeza sensible. Pero, como advertimos, el lenguaje es lo más verdadero. Nosotros mismos refutamos inmediatamente en él nuestra suposición, y como lo universal es lo verdadero de la certeza sensible, y el lenguaje solo expresa algo verdadero, no es en modo alguno posible decir nunca un ser sensible que nosotros suponemos. Y lo mismo ocurrirá con la forma del esto.
la otra forma, con el aquí. El aquí es, por ejemplo, el árbol. Pero si doy la vuelta, esta verdad desaparece y se trueca en lo contrario. El aquí no es un árbol, sino que es una casa. El aquí mismo no desaparece, sino que es permanentemente en la desaparición de la casa, del árbol, etc., indiferente al hecho de ser casa, árbol, etc. El esto se revela, de nuevo, pues, como una simplicidad mediada o como una universalidad. Esta certeza sensible, al mostrar en ella misma lo universal como la verdad de su objeto, permanece, por tanto, el ser puro como su esencia, pero no como algo inmediato, sino como algo a lo que es esencial la negación y la mediación, y por consiguiente, no como lo que nosotros suponemos como el ser, sino como el ser determinado como la abstracción o lo universal puro. Y nuestra suposición para la que lo verdadero de la certeza sensible no es lo universal, es lo único que queda frente a ese ahora y aquí vacíos o indiferentes. Si comparamos la relación en que primeramente surgían el saber y el objeto con la relación bajo la que se presentan en este resultado, los términos se invierten. El objeto, que debiera ser lo esencial, pasa a ser ahora lo no esencial de la certeza sensible, pues lo universal en que se ha convertido no es ya tal y como el objeto debiera ser esencial para ella, sino que ahora se hace presente en lo contrario, es decir, en el saber, que antes era lo no esencial. Su verdad está en el objeto como mi objeto, o en la suposición. Es porque yo sé de él. Por tanto, la certeza sensible, aunque haya sido desalojada del objeto, no por ello ha sido superada, sino que se ha limitado a replegarse en el yo. Y queda por ver todavía lo que la experiencia nos indica acerca de esta su realidad. La fuerza de su verdad reside ahora, pues, en el yo, en la inmediatez de mi vista, de mi oído, etc. La desaparición del ahora y del aquí, singulares, que nosotros suponemos, se evita porque yo los tengo. El ahora es día porque yo lo veo. El aquí es un árbol, por lo mismo. Pero la certeza sensible en esta relación experimenta en sí misma la misma dialéctica que en la relación anterior. Yo, veo el árbol y afirmo el árbol como el aquí. Pero otro yo ve la casa y afirma que el aquí no es un árbol, sino que es la casa. Ambas verdades encierran el mismo título de legitimidad, que es el carácter inmediato del ver y la seguridad y la aseveración de ambas en cuanto a su saber, pero una de ellas desaparece en la otra. Lo que aquí no desaparece es el yo, en cuanto universal, cuyo ver no es un ver del árbol ni de esta casa, sino un simple ver mediado por la negación de esta casa, etc., y que en ello se mantiene igualmente simple e indiferente ante lo que en torno a ella sucede ante la casa o el árbol. El yo solamente es universal, como ahora, aquí o en general. Cierto es que lo que supongo es un yo singular, pero del mismo modo que no podemos decir lo que suponemos en el aquí y el ahora, no podemos decir tampoco lo que suponemos en el yo. Al decir aquí, ahora, algo singular, digo todos los estos, los aquís, los ahoras, los singulares. Y lo mismo al decir yo digo yo singular. Digo en general todos los yo. Cada uno de ellos es lo que digo. Yo, yo singular.
Y cuando se exige de la ciencia como su piedra de toque, a la que sencillamente no podría hacer frente, que deduzca, construya y descubra a priori, o como ello quiere expresarse, una llamada esta cosa o un este hombre, sería obligado que quienes tal exigiesen dijeran qué esta cosa o qué este yo suponen. Pero decir esto es imposible. La certeza sensible experimenta, pues, que su esencia no está ni en el objeto ni en el yo, y que la inmediatez no es la inmediatez del uno ni la del otro, pues en ambos lo que supongo es más bien algo inesencial, y el objeto y el yo son lo universal, en lo que no permanece o es aquel ahora y aquí, y aquel yo que yo supongo. Por donde llegamos al resultado de poner la totalidad de la certeza sensible misma como su esencia, y no ya solo un momento de ella, como sucedía en los dos casos anteriores, en que su realidad debía ser primeramente el objeto contrapuesto al yo, y luego el yo. Así pues, solo es la certeza sensible misma en su totalidad la que se mantiene en ella como inmediatez, excluyendo así de ella toda la contraposición que en lo anterior se encontraba. Por consiguiente, a esta inmediatez pura no interesa ya para nada el ser otro del aquí como árbol, que se torna en un aquí que es un no árbol. El ser otro del ahora como día, que se torna un ahora que es noche, u otro yo para el que un otro es objeto. Su verdad se mantiene como una relación que permanece igual a sí misma, que no establece entre el yo y el objeto diferencia alguna con respecto a lo esencial y lo no esencial, y en la que por tanto no puede tampoco deslizarse ninguna diferencia. Yo, afirmo por consiguiente el aquí como árbol, y no me vuelvo, evitando con ello que el aquí se convierta para mí en un no árbol. Ni me entero tampoco de que otro yo ve el aquí como no árbol, o de que yo mismo tomo en otra situación el aquí como no árbol o el ahora como no día, sino que yo soy puro intuir. Yo, para mí, me mantengo en que el ahora es día, o en que el aquí es árbol, y no comparo tampoco entre sí, el aquí y el ahora, sino que me mantengo en una relación inmediata. El ahora es día. Y como, según esto, esta certeza se niega ya a salir de sí cuando llamamos su atención hacia un ahora que es noche o hacia un yo para quien es noche. Vamos nosotros hacia ella y hacemos que se nos muestre el ahora que se afirma. Y tenemos que dejar que se nos muestre, pues la verdad de esta relación inmediata es la verdad de este yo, que se circunscribe a un ahora o un aquí. Si después asumiésemos esta verdad o nos mantuviésemos alejados de ella, carecería ya de toda significación, pues superaríamos con ello la inmediatez que le es esencial. Debemos, por tanto, colocarnos en el mismo punto del tiempo o del espacio, hacer que se nos muestre, es decir, convertirnos en este mismo yo, que es el que sabe con certeza. Veamos, pues, cómo está constituido lo inmediato que se nos muestra. Se muestra el ahora, ahora. Ahora. Cuando se muestra, ya ha dejado de existir. El ahora que es ya otro ahora en el que se muestra, y vemos que el ahora consiste precisamente, en cuanto es, en un no ser ya. El ahora, tal como se nos muestra, es algo que ha sido, y esta es su verdad. No tiene la verdad del ser. Su verdad consiste, sin embargo, en haber sido. Pero lo que ha sido no es.
de hecho, una esencia. No es, y de lo que se trataba era del ser. En esta indicación vemos, pues, solamente un movimiento cuya trayectoria es la siguiente. Primero, indico el ahora, que se afirma como lo verdadero, pero lo indico como algo que ha sido, o como un algo superado, como lo que supero la primera verdad. Segundo, ahora, afirmo como la segunda verdad que lo que ha sido está superado. Tercero, pero lo que ha sido no es. Supero lo que ha sido, o el ser superado, o sea, la segunda verdad, negando con ello la negación del ahora y retornando así a la primera afirmación, el ahora es. El ahora y la indicación del ahora están constituidos, pues, de tal modo que ni el ahora ni la indicación del ahora son algo inmediatamente simple, sino un movimiento que lleva en sí momentos distintos. Se pone el esto, pero lo que se pone es más bien un otro, o el esto es superado. Y este ser otro, o superación de lo primero, es nuevamente superado, a su vez retornándose así a lo primero. Pero este primero reflejado en sí no es exactamente lo mismo que primeramente era, es decir, algo inmediato, sino que es cabalmente algo reflejado en sí o algo simple, que permanece en el ser otro lo que es. Una hora que es absolutamente muchos ahora. Y esto es el verdadero ahora, el ahora como día simple, que lleva en sí muchos ahora, muchas horas. Y un tal ahora, una hora, es también muchos minutos. Y este ahora es, asimismo, muchos ahora. Y así sucesivamente. La indicación es, pues, ella misma el movimiento que expresa lo que el ahora es en verdad. Es decir, un resultado o una pluralidad de ahoras compendiada. Y la indicación es la experiencia de que el ahora es universal. El aquí indicado que yo retengo es también en este aquí, que de hecho no es este aquí, sino un delante y un detrás, un arriba y un abajo, un derecha y a la izquierda. El arriba es, a su vez, también este múltiple ser otro en el arriba, el abajo, etc. El aquí, que se trataba de indicar, desaparece en otros aquí, pero también estos a su vez desaparecen. Lo indicado, retenido y permanente es un esto negativo, que solo es en cuanto que los aquí se toman como deben tomarse, pero superándose en ello. Es un simple conjunto de muchos aquí. El aquí supuesto sería el punto, pero este no es, sino que al indicárselo como lo que es, la indicación no se muestra como un saber inmediato, sino como un movimiento que, partiendo del aquí supuesto, conduce a través de muchos aquí al aquí universal, que es una simple multiplicidad de aquís, lo mismo que el día es una multiplicidad de ahoras. Es claro que la dialéctica de la certeza sensible no es sino la simple historia de su movimiento o de su experiencia, y, a su vez, la certeza sensible misma no es sino esta historia. La conciencia natural llega, por ello, siempre por sí misma a este resultado, lo que en ella es lo verdadero y hace la experiencia de ello. Pero enseguida vuelve a olvidarlo y reinicia el movimiento desde el principio. Es, pues, sorprendente que frente a esta experiencia se presente como experiencia universal y también como afirmación filosófica y hasta como resultado del escepticismo, el que la realidad o el ser de las cosas exteriores, en cuanto estos o cosas sensibles, tienen verdad absoluta para la conciencia. Semejante afirmación no sabe lo que dice, ni sabe que dice cabalmente lo contrario de lo que se propone decir. La verdad del esto sensible para la conciencia debe ser experiencia universal, pero resulta que la experiencia universal es más bien lo contrario. Toda conciencia supera a su vez
una tal verdad, como por ejemplo, el aquí es un árbol o el ahora es mediodía, y expresa lo contrario de ello. El aquí no es un árbol, sino una casa, y lo que en esta afirmación, que supera la primera, es a su vez una afirmación semejante de un esto sensible, lo supera también inmediatamente. Y así, en toda certeza sensible, solamente se experimenta en verdad lo que hemos visto. Es decir, el esto precisamente como un universal, lo contrario de lo que aquella afirmación asegura que es la experiencia universal. Y, al remitirnos a la experiencia universal, se nos permitirá que nos anticipemos a la consideración de lo práctico. A este respecto, cabe decir a quienes afirman aquella verdad y certeza de la realidad de los objetos sensibles que debieran volver a la escuela más elemental de la sabiduría, es decir, a los antiguos misterios eleusinos de Ceres y Baco, para que empezaran por aprender el misterio del pan y el vino. Pues el iniciado en estos misterios no solo se elevaba a la duda acerca del ser de las cosas sensibles, sino a la desesperación de él, ya que, por una parte, consumaba en ellas su aniquilación, mientras que, por otra parte, las veía aniquilarse a ellas mismas. Tampoco los animales se hallan excluidos de esta sabiduría, sino que, por el contrario, se muestran muy profundamente iniciados en ella, pues no se detienen ante las cosas sensibles como si fuesen cosas en sí, sino que, desesperando de esta realidad y en la plena certeza de su nulidad, se apoderan de ellas sin más y las devoran, y toda la naturaleza celebra, como ellos, estos misterios revelados que enseñan cuál es la verdad de las cosas sensibles. Sin embargo, también quienes formulan semejante afirmación dicen, con arreglo a las anteriores observaciones, directamente lo contrario de lo que suponen, y este fenómeno es tal vez el que mejor se presta a llevarnos a reflexionar acerca de la naturaleza de la certeza sensible. Hablan de la existencia de los objetos externos, que cabe determinar todavía con mayor precisión como cosas reales, absolutamente singulares, totalmente personales e individuales, cada una de las cuales no tiene ya su igual absoluto, y dicen que esa existencia posee certeza y verdad absolutas. Suponen este trozo de papel en que escribo, o mejor dicho, he escrito, esto, pero no dicen lo que suponen. Si realmente quisieran decir este trozo de papel que suponen y esto es lo que quieren decir, esto es imposible, ya que el esto sensible supuesto es inasequible al lenguaje, que pertenece a la conciencia, a lo universal en sí. Por tanto, bajo el intento real de decirlo, se desintegraría. Quienes comenzaran a describirlo no podrían acabar su descripción, sino que deberían dejarlo a cargo de otros, los cuales tendrían que reconocer ellos mismos a la postre que hablaban de una cosa que no es. Suponen, por tanto, indudablemente, este trozo de papel, que aquí es completamente otro que el de arriba. Pero hablan de cosas reales, de objetos externos o sensibles, de esencias absolutamente individuales, etc. Es decir, solo dicen de ellos lo universal. Por tanto, lo que se llama lo inexpresable no es sino lo no verdadero, lo no racional, lo simplemente supuesto. Si no decimos de algo, sino que es una cosa real, un objeto externo, no decimos solamente lo más universal de todo, y de ese modo enunciamos más bien en su igualdad con todo que su diferenciabilidad. Si digo una cosa singular, la digo más bien como totalmente universal, pues todo es una cosa singular. Lo mismo que esta cosa es todo lo que se quiera. Y si más exactamente se indica este trozo de papel, tendremos que todo papel es este trozo de papel.
y yo he dicho siempre solamente lo universal. Pero si quiero echar mano del discurso, que tiene la naturaleza divina de invertir inmediatamente la suposición para convertirla en algo distinto y no dejar así que se exprese en modo alguno en palabras, puedo indicar este trozo de papel y hago entonces la experiencia de lo que es de hecho la verdad de la certeza sensible. Lo indico como un aquí, que es un aquí de otros aquí, o en él mismo un simple conjunto de muchos aquí, es decir, que es un universal. Lo tomo tal y como es en verdad, y, en vez de saber algo inmediato, lo percibo.